before we start the press conference, I just want to share the information that I decided to leave this club in this summer. So, and yeah, respectfully, it's a club and it's helping me to my decision. So I just want to share this information before we start the press conference. So, thank you. ¿Qué pasa cuando el jugador más amable del fútbol es en realidad el más despiadado? Heung-min sonríe, siempre. Gana, sonríe. Pierde, sonríe. Llora y aún así sonríe. Pero esa sonrisa, esa fachada de buen chico, ha sido su escudo más letal. Porque mientras el mundo lo subestimaba, él entrenaba como un soldado, sufría como un mártir y crecía como un guerrero. Lo que nadie sabía es que detrás de ese rostro amable vivía el alma más endurecida de toda la Premier League. Su historia empieza antes de que él naciera. Su padre, Son Won-hyun, vivía el mismo sueño, ser futbolista, pero una lesión a los 28 años lo obligó a renunciar. Cuando su hijo nació 2 años después, no fue solo un bebé, fue un proyecto, una segunda oportunidad, su redención. No hubo academia, no hubo juegos, solo entrenamiento, dolor, repetición, castigo. Durante años, su padre le prohibió disparar al arco. Tenía que perfeccionar el pase, el control, el equilibrio. No importaba si lloraba, no importaba si caía. Si desobedecía, la respuesta era más castigo. 4 horas haciendo dominadas con su pie débil. Si la pelota tocaba el suelo, el reloj volvía a 0. Después de 3 horas veía 3 balones. El suelo parecía sangre, confesó Son. Los reporteros no le creían, sonaba inhumano, hasta que, años después, abrió su academia y contrató a su padre como entrenador. A las pocas semanas, una denuncia por abuso infantil confirmaba todo. Su padre había golpeado a un niño con un banderín de córner. Y aún así, funcionó. Porque Son no solo aprendió a jugar con ambos pies, se volvió un arma imposible de leer. Rafael van der Vaart dijo una vez, ni él sabe si es diestro o zurdo. La sonrisa esconde cicatrices, y cada cicatriz es un paso más hacia la guerra que estaba por comenzar. Con solo 2 años de fútbol formal, Heung-min Son fue elegido para el programa Made in Korea y enviado a Hamburgo junto a otros 6 jóvenes promesas. A 5.000 kilómetros de casa, sin saber alemán, viendo Bob Esponja doblado mientras era víctima de acoso escolar por ser asiático, Son no estaba formándose como futbolista, estaba sobreviviendo. En un año, solo quedaban 3 de los 7, y ni siquiera a Son le ofrecieron contrato. Viajó a Inglaterra, probó suerte en Blackburn y Portsmouth, pero se paralizó. Dijo que sentía miedo, que no podía con la soledad. Regresó a Corea sin equipo, sin plan, sin futuro. Hasta que llegó el Mundial Sub-17. 3 goles, uno de ellos desde 40 metros contra Nigeria, gol del torneo. Hamburg, avergonzado, vino corriendo a corregir su error. Lo reinsertaron al club y Son voló. En un año pasó de la Sub-19 al primer equipo. En su primer pretemporada metió 9 goles. Se burló de John Terry y Carvalho con una jugada de videojuego. En su primer partido oficial rompió un récord de 39 años y se convirtió en el goleador más joven de la historia del club. FIFA lo nombró uno de los talentos más prometedores del planeta, junto a Neymar y Hazard. En Corea lo proclamaron el nuevo Cha Bam-kun. Pero cuando todo parecía perfecto, decidió jugarse su destino. Rechazó los Juegos Olímpicos para centrarse en su carrera en clubes. Un acto de rebelión que rozaba el suicidio profesional. En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio. 3 años, sin excepciones. Solo una medalla olímpica o el oro en los Juegos Asiáticos pueden darte la libertad. Son apostó con su vida. Y no lo sabía entonces, pero esa decisión lo condenaría a una carrera donde cada partido sería una guerra contra el tiempo. Hamburg se salvó del descenso gracias a 2 goles suyos. Fue el héroe, el ídolo. Pero mientras celebraban, él sabía que el reloj no se había detenido. La sombra del servicio militar seguía ahí, respirándole en la nuca.
Al poco tiempo, Leverkusen pagó 10 millones de euros, su fichaje récord. Debutó con un hat-trick ante su antiguo club, y en una gira por Asia, 30.000 personas invadieron un centro comercial solo para verlo. Era un fenómeno, pero no era libre. Los Juegos Olímpicos siguieron sin él. Sus excompañeros ganaron el bronce. Todos obtuvieron su exención, todos menos él. Y ahí estaba Son, en Leverkusen, marcando golazos en Champions, liderando al equipo Europa League mientras los fantasmas lo observaban desde la línea de banda. Jugaba con los dientes apretados, sabía que el siguiente error no lo mandaría al banco, lo mandaría a la guerra. Cuando Tottenham pagó 30 millones por él, se convirtió en el asiático más caro de la historia. Pero ni eso cambió el estigma. En Europa aún veían a los jugadores asiáticos como dos cosas: un producto de marketing o un obrero incansable, camisetas o pulmones, nada más. Son tenía que ser las dos y algo más. El primer año en Londres fue un infierno. Jugaba poco. Kane, Lamela y Dele le quitaban el protagonismo. En su oportunidad más grande, contra Chelsea por el título, marcó y vieron al equipo colapsar igual. Lo usaban como parche, a veces incluso como lateral. Terminó la temporada destrozado, frustrado, se arrodilló en los Juegos Olímpicos llorando tras una derrota que ni siquiera lo dejó pelear por el bronce. De vuelta en Londres, ya tenía su carta de salida lista, volvería a Alemania, todo estaba decidido, hasta que ocurrió algo inesperado. Con las maletas listas para volver a Alemania, Son recibió una llamada. No era una oferta, era una súplica. Pochettino lo convenció de quedarse, y lo hizo con una frase brutal: «Te dejo fuera porque no armas lío cuando te banco». Son tragó veneno y se quedó. Esa temporada respondió con 21 goles y 8 asistencias. Superó su expectativa de gol por más del 100%. Era el jugador más letal de Inglaterra. Y aún así, en la semifinal de FA Cup, lo pusieron de lateral. Nadie entendía nada, ni siquiera sus compañeros. La Premier League lo ignoró, pero él seguía. Y llegó su última bala. El destino le regaló una nueva oportunidad, los Juegos Asiáticos, su última chance para escapar del ejército antes de cumplir 28. Ya no podía fallar. Anotó el gol que metió a Corea en los octavos, luego dio 2 asistencias en los cuartos, forzando un milagroso penal al 118. Contra todo pronóstico, sobrevivieron. Derrotaron a Vietnam en semis y en la final, Japón. 0-0 al final del tiempo reglamentario. En la prórroga, Son volvió a aparecer. 2 asistencias, 2-1 final. Lo había hecho, se había salvado. Al regresar, lo querían todos, Bayern, United, Liverpool, pero decidió quedarse. Eligió seguir peleando por un club que no lo entendía, que muchas veces lo ignoró, pero que ya empezaba a necesitarlo. En su regreso, marcó un gol estilo Messi contra Chelsea. Luego, 19 participaciones de gol en 16 partidos. Contra el Dortmund, con Kane lesionado, lo hizo todo solo. 3 goles en 2 partidos. Eliminó a Guardiola. Semifinales de Champions por primera vez en más de medio siglo. Europa ya no podía ignorarlo. Tottenham lo nombró jugador de la temporada. El Balón de Oro lo puso en su radar. El chico amable ya era una leyenda en silencio. El destino no fue amable con Son. Después de su mejor temporada, llegó la pandemia y las lesiones que apagaron su brillo. Un año donde se arrastró al 60% de su capacidad, luchando con una hernia y sin su compañero Kane a su lado por primera vez en 9 años. Aún así, consiguió 27 asistencias y goles solo en la Premier League, ganando 23 puntos para Tottenham. Pero el equipo se desmoronó, terminando justo fuera de Champions, mientras los cambios constantes de entrenador sembraban caos. La temporada siguiente fue una pesadilla, 17 partidos perdidos por lesiones y un Tottenham hundido en la tabla, al borde del descenso. Son, impotente, veía cómo su cuerpo y equipo lo abandonaban. Sin embargo, en ese drama aparecía una luz inesperada, la Europa League. Aunque solo pudo jugar 23 minutos en la final, levantó el trofeo que Tottenham no había ganado en décadas. Las lágrimas de los fans y las suyas fueron el grito contenido de años de lucha. Ya no era solo un jugador, era un símbolo.
Hace poco anunció su salida de Tottenham, el club que lo formó, lo transformó y lo lanzó al estrellato. Un adiós cargado de emociones y dudas, pero también de respeto y amor. Los rumores lo sitúan en Los Ángeles FC, una nueva aventura en la MLS por unos $20 millones. Un adiós al fútbol europeo o una etapa de reinvención. Más allá de goles y récords, Son Heung-min es la historia de un chico que enfrentó la soledad, el miedo y la presión de un país entero que lo necesitaba libre para brillar. Su sonrisa ahora es la de un guerrero que ganó batallas invisibles y mostró que la amabilidad no es debilidad, sino una armadura impenetrable. Heung-min Son no es solo un futbolista, es una leyenda de perseverancia y corazón.